Cuando pensamos en la herencia espacial soviética, es que vienen a la mente unas imágenes potentísimas, ¿no? El pitido del Sputnik, Yuri Es Gagarin, el primer hombre en el espacio, claro. la estación Mir, que era como un símbolo de resistencia ahí arriba. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con todo eso cuando cayó la Unión Soviética? O sea, ¿cómo se reconvierte de la noche a la mañana toda esa maquinaria? Es que esa es la pregunta del millón. Porque no fue una reconversión, fue más bien un colapso. Una lucha por salvar los muebles, literalmente. Ah, no fue una transición ordenada. Para nada. El programa soviético no era como la NASA, una entidad única. Era como un archipiélago de oficinas de diseño, los famosos design bureaus, que además competían a muerte entre ellos. Como reinos feudales, casi. Exacto. Y sobre esas ruinas, pues se construye la historia de hoy. Pues sí, hoy vamos a meternos de lleno en la trayectoria de su sucesor, Roscosmos, la agencia espacial rusa. Tenemos un análisis muy completo que traza toda su historia, y el objetivo es desgranar ese viaje. Un viaje que ha sido de todo menos tranquilo. Totalmente. Desde el caos postsoviético, pasando por un papel que nadie esperaba como socio internacional, hasta la encrucijada enorme en la que está ahora. Venga, vamos a analizarlo. Pues el punto de partida ya lo dice todo. La Agencia Espacial Rusa, que fue el embrión de Roscosmos, nace por un decreto presidencial en febrero del 92. O sea, no nace de un gran plan de futuro. No, nace de una necesidad de supervivencia. Era un intento desesperado de poner un poco de orden en el caos y salvar lo que se pudiera. Es que el caos debe de ser absoluto. Estamos hablando de una superpotencia que de repente no tiene ni para pagar a sus ingenieros. Esos años, los 90, se conocen como los años de crisis. Y la nueva agencia, pues, apenas tenía autoridad. ¿Y cómo sobrevivieron? Pues a base de ingenio. Y de vender lo que fuera, literalmente. La financiación se había desplomado, así que tuvieron que buscar ingresos debajo de las piedras. Por ejemplo, Pues abrieron sus cohetes a lanzamientos comerciales para satélites de Occidente y lo más llamativo, se inventaron el turismo espacial. lo de llevar millonarios a la estación Mir. Exacto. Pero eso no era un plan de divulgación, ¿eh? Era una forma desesperada de conseguir divisas para mantener las luces encendidas. Espera, sobre la Mir hay un detalle de esa época que me parece alucinante y que demuestra quién mandaba de verdad. Es cierto que la decisión de alargarle la vida no la tomó la propia agencia. Completamente cierto. Y es el ejemplo perfecto de su debilidad al principio. La decisión de mantener la Mir en órbita más allá del 99 la forzó el Consejo de Accionistas Privado de la Oficina de Diseño Energía. La que la operaba. Esa misma. La agencia quería desorbitarla, no podía pagarla. Pero Energia vio ahí un negocio con los turistas espaciales y se impuso. La agencia era un gestor sin poder real. Vale, entonces están al borde del colapso, sin autoridad, sin dinero. ¿Qué los salva? Porque algo tuvo que pasar. Pues no fue un plan maestro interno, que es lo más curioso. Fueron dos salvavidas que les lanzaron desde fuera, casi por necesidad. A ver, Siguen renovar el contrato de arrendamiento de Baikonur con Kazajistán, que ya era un país independiente. Perder Baikonur habría sido el fin. claro, su principal base de lanzamiento. Pero el segundo salvavidas, esa es la gran paradoja. Quien le salvó la vida fue su antiguo archienemigo, Estados Unidos. Y aquí entramos en la era de la Estación Espacial Internacional. Es un giro de guión espectacular, Totalmente. De la carrera espacial a una colaboración forzosa. pero que funcionó. Funcionó de maravilla, porque se necesitaban mutuamente. Estados Unidos necesitaba la experiencia rusa en estaciones de larga duración, que la tenían de sobra con la Mir, y sobre todo necesitaba sus naves Soyuz como un taxi fiable para sus astronautas. Y Rusia necesitaba el dinero, claro. Y el prestigio de estar en el proyecto. Se necesitaban para sobrevivir, así de simple. Y hay una fecha que lo simboliza todo. El 31 de octubre del año 2000. Despega una Soyuz de Baikonur. A bordo, el comandante de la NASA, William Shepard, y dos cosmonautas rusos, Krikalev y Gizenko. Y con su llegada a la estación, que aún estaba medio construida, empezó la Expedición 1, el inicio de una presencia humana ininterrumpida en órbita que dura hasta hoy. Se dice pronto. Fue un hito técnico, pero sobre todo geopolítico. La supervivencia de Roscosmos quedó sellada. De ser una reliquia de la Guerra Fría, pasó a ser un socio indispensable. Superada esa década de infarto, llegamos a un periodo que el análisis describe como de mejora de la situación, más o menos entre 2004 y 2012. Aquí parece que las cosas por fin cambian. Sí, aquí entra en juego la economía.
La economía rusa despega, impulsada por los precios altísimos del petróleo y el gas, y ese dinero empieza a fluir, por fin, hacia el sector espacial. Y se notaría, ¿no? Vaya, sí se notó. Los números son muy reveladores. Se aprobó un presupuesto de 305.000 millones de rublos para el periodo 2006-2015. Comparado con la miseria de los 90, esto era una fortuna. Y eso permitió desempolvar proyectos. Exacto. Se lanzaron observatorios científicos como el Coronas Photon para el Sol o el radiotelescopio Spectra R. Incluso se reanudaron programas biológicos clásicos como las misiones Bion. Parecía que la ambición había vuelto. Suene muy bien, pero si el dinero empieza a fluir, ¿por qué los problemas no desaparecen del todo? Porque el artículo deja claro que, bajo esa capa de dinero, la estructura seguía oxidada. Exacto, porque el dinero no lo cura todo. Los problemas crónicos seguían ahí, los salarios en la industria seguían siendo bajos, así que era muy difícil atraer talento joven. Claro, para reemplazar a la vieja guardia soviética. La plantilla estaba muy envejecida. Fíjate, la edad media en 2007 era de 46 años y gran parte del equipamiento de las fábricas era, obsoleto, de la era de Khrushchev, literalmente. Y aquí llegamos a una de las grandes paradojas de Roscosmos. Su billete para seguir siendo relevante, la estación espacial, se convirtió también en una especie de jaula de oro. Es la definición perfecta. Se calcula que hasta la mitad, el 50% de todo el presupuesto de Roscosmos, se destinaba solo al programa tripulado, a cumplir con la ISS. Menudo coste de oportunidad. Brutal. Muchos observadores señalaron que tuvo un efecto perjudicial. Era un lastre enorme para todo lo demás. Por cada rublo que iba a la ISS, era un rublo que no iba a una nueva sonda a Marte o a la siguiente generación de cohetes. Mantenían su asiento en la mesa de los grandes, pero a costa de hipotecar su futuro en otras áreas. La prueba de que el dinero no era la única solución y de que los problemas eran más profundos, llegó de la forma más dramática y humillante posible. En 2011... La sonda Phobos-Grunt. Exacto. Imagínate la escena. Era la gran apuesta rusa para volver a la exploración interplanetaria. Una misión súper ambiciosa. No solo orbitar Marte, sino aterrizar en su luna Phobos, coger una muestra y traerla de vuelta. Algo que nadie había hecho nunca. ¿Y qué pasó? Pues que se quedó atascada en la órbita terrestre. Nunca logró encender sus motores para ir a Marte. Después de semanas dando vueltas sobre nuestras cabezas, se estrelló en el Océano Pacífico. Una humillación internacional. Total. Dejó claro que los problemas eran sistémicos. Ese fracaso, televisado para todo el mundo, fue la gota que colmó el vaso, ¿no? El gobierno ya no podía mirar para otro lado. Se acabó la paciencia. Y con ello se puso en marcha una reorganización drástica. Entramos en la era de la centralización y el control estatal. El punto de inflexión fue en 2013, ¿verdad? Con el fallo de un cohete Proton-M. Sí, uno de sus lanzadores más potentes. Se estrelló espectacularmente segundos del despegue. Y el entonces viceprimer ministro Dmitry Rogozin fue increíblemente directo. Tengo aquí su cita. Dijo, el sector espacial, propenso a los fallos, está tan afectado que necesita la supervisión del Estado para superar sus problemas. El mensaje era claro. Si las empresas herederas de los soviéticos eran ineficientes, el Estado tomaba el control. Se inició un proceso de renacionalización y se creó la Corporación Unida de Cohetes y Espacio para aglutinarlo todo bajo un mando único. Y Rogozin dio un dato para justificar lo que es demoledor. Sí, dijo que la productividad espacial rusa era 8 veces menor que la de Estados Unidos. Rusia tenía 250.000 empleados en el sector. 250.000. Frente a los 70.000 de Estados Unidos para lograr resultados, similares. La idea era acabar con la ineficiencia. Pero ni siquiera esa mano de hierro pareció funcionar del todo. Las presiones siguieron aumentando. En 2018 el propio Putin advirtió de que había que mejorar drásticamente la calidad y la fiabilidad. Y ese mismo año, la agencia de auditoría financiera rusa señaló a Roscosmos por tener las mayores pérdidas de todas las empresas públicas, por gastos irracionales y corrupción. El panorama ya era muy, muy complicado. Y entonces llegó 2022. Y 2022 lo cambió todo. No había pasado ni en los peores momentos de la Guerra Fría, y las consecuencias, han sido devastadoras. Vamos a enumerarlas porque son muy concretas. Lo primero, se acabó la colaboración con la Agencia Espacial Europea. Sí, se suspendieron los lanzamientos con cohetes Soyuz desde la base de Kourou, en la Guayana Francesa, y se canceló la participación rusa en misiones clave, como el rover ExoMars.
Segundo, se rompieron contratos comerciales que eran vitales. El más importante, el que tenían para lanzar los satélites de la constelación de Internet OneWeb, era una fuente de ingresos millonaria. Y de un día para otro, se evaporó. Y tercero, y quizá lo más simbólico, el anuncio de que abandonan la Estación Espacial Internacional a partir de 2024. Exacto, para construir su propia estación orbital, la llamada ROS. Y esto no es solo ingeniería, es una declaración geopolítica. Es abandonar el mayor símbolo de cooperación espacial de la historia. ¿El impacto financiero ha tenido que ser brutal? La propia agencia ha reconocido pérdidas de 180 millones de rublos en ingresos de exportación y la pérdida del 90% de sus contratos. El mercado de lanzamientos comerciales, que fue su salvavidas en los 90, prácticamente ha desaparecido para ellos. Y el resultado es que el número de lanzamientos está... En caída libre. Está en camino de ser el más bajo desde 1961, el año en que Gagarin voló al espacio. Es un desplome que refleja su nuevo estatus. Con este panorama tan complicado, ¿qué está haciendo Roscosmos ahora? ¿Qué planes le quedan sobre la mesa? Bueno, siguen operando su legendaria y fiable familia de cohetes Soyuz y el potente Proton, aunque este está a punto de retirarse. Y luego están los proyectos de futuro. El cohete Angara, ¿no? Sí, la familia Angara es su apuesta de futuro, un diseño modular, más moderno, y también tienen en proyecto un cohete reutilizable, el Amur, que es una respuesta clara al éxito de SpaceX, aunque su desarrollo va muy lento. Y en el lado científico, la ambición, al menos sobre el papel, sigue ahí. Sigue ahí. Tienen en marcha un programa de misiones a la Luna, el Luna Glove, aunque su primer intento, la sonda Luna 25, Se estrelló contra la Luna en 2023. Otro fracaso muy sonado. sí, y también planean una futura misión a Venus, Venera D, para continuar el legado soviético en ese planeta. Pero aquí volvemos a lo de siempre, la tensión entre la ambición y la realidad. Los planes para cohetes superpesados, el Yenisei o el Dawn y la nueva nave tripulada Orel suenan impresionantes. Pero sus plazos, que se van a 2028 o más allá de 2032, hay que mirarlos con mucho escepticismo en el contexto actual. La gran pregunta es si podrán financiarlos y llevarlos a cabo en solitario. De hecho, hay una anécdota de 2014 que, aunque parezca una tontería, es una metáfora casi perfecta de todos estos problemas crónicos, la historia de los gecos en el espacio. Ah, sí, un clásico moderno de los percances espaciales. La agencia lanzó un satélite de investigación biológica, el Fotón M4. Y a bordo, además de plantas y otras cosas, iba un grupo de 5 gecos, un macho y 4 hembras. El objetivo del experimento era estudiar los efectos de la ingravidez en la procreación. Básicamente, sexo espacial con lagartijas, un proyecto de lo más llamativo. Pero, como suele pasar en esta historia, las cosas se torcieron. Poco después del lanzamiento, el control de la misión perdió el contacto con la nave. No respondía. Estuvieron varios días intentando recuperarla, y al final lo consiguieron, pero tuvieron que acortar la misión. Y cuando la cápsula volvió a la Tierra, los científicos encontraron una escena macabra. Todos los gecos habían muerto. ¿Y se sabe por qué? La causa más probable fue un fallo en el sistema de calefacción de la nave. Murieron congelados. Es increíble. Un plan súper ambicioso, estudiar la procreación en el espacio, arruinado por algo tan básico como un calentador. Es el eterno problema de Roscosmos en miniatura. La gran visión chocando con una ejecución deficiente. Es una metáfora perfecta. Bueno, hagamos balance. El viaje de Roscosmos ha sido una auténtica montaña rusa. Nace de las cenizas de una superpotencia, lucha por sobrevivir vendiendo viajes turísticos Se reinventa como un socio internacional indispensable. y ahora se enfrenta a su mayor crisis, intentando forjar un nuevo camino en casi total soledad. La síntesis final es esa. La historia de Roscosmos es una tensión constante entre el legado y la realidad. Heredó una historia de logros legendarios, de ser los primeros en casi todo. Un orgullo nacional inmenso. Pero los problemas han sido siempre muy terrenales. La falta de financiación, una organización caótica, la corrupción y ahora un profundo aislamiento. Su futuro inmediato no es una prueba de su capacidad para innovar, sino de su capacidad para resistir. Entonces, poniendo todo esto en perspectiva, Roscosmos mira su propia estación espacial, sueña con volver a la Luna, a Venus, invocando las glorias del pasado. Pero la gran pregunta queda en el aire. Y es una pregunta que dejamos para la reflexión. Mientras la nueva carrera espacial es cada vez más global,
con nuevos actores como China o India, y sobre todo con la irrupción de empresas privadas que han cambiado las reglas, ¿puede una potencia espacial con una herencia tan rica forjar un nuevo futuro en gran medida en solitario? ¿O su aislamiento actual la relegará a un papel secundario, a ser un espectador de una carrera que ya no lidera? Bueno, hoy nos metemos con una historia que, a ver, yo creo que todo el mundo cree que la conoce, ¿no? Pero que en realidad está llena de secretos, de malentendidos. Vamos a sumergirnos en cómo se creó Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Sí. Tenemos un artículo fantástico que, bueno, no solo cuenta la historia, sino que destripa sus temas, su legado, y la misión de hoy es entender cómo una chiquilla de 18 años, en un verano sin sol, pudo crear algo que cambió la literatura para siempre. Y de paso, vamos a intentar separar a la criatura original del ícono de Hollywood que se ha comido su identidad. Es una misión fascinante, ¿sí? Porque Frankenstein es muchísimo más que un cuento de terror. Para analizarlo bien, yo creo que podemos seguir tres grandes ejes. A ver, Primero, el contexto en el que nació la novela, que es sorprendente, casi dramático. Después, meternos de lleno en quién es la criatura de verdad, pero de verdad, frente a la imagen que todos tenemos. Y por último, ver cómo saltó de la página para ser un icono y por qué, más de 200 años después, nos sigue hablando tan directamente. pues empecemos por el principio, que como dices es de película. Estamos en 1816. El año sin verano. Exacto, el año sin verano. Y no es una forma de hablar, ¿eh? Es literal. Un año antes, el volcán Tambora, en Indonesia, tuvo una erupción tan bestial que cubrió el planeta de ceniza y provocó un invierno volcánico. Un caos climático. Y en medio de ese panorama casi apocalíptico tenemos a este grupo de jóvenes ingleses, de la élite intelectual y rebelde, refugiados en Villa Diodati, al lado del lago Lemán, en Suiza. El ambiente tenía que ser algo único. Totalmente. Imagina la escena. Está Mary Godwin, que todavía no era Shelley, con 18 años, 18. su pareja y futuro marido, el poeta Percy Shelley, el anfitrión, Lord Byron, que era la mayor celebridad de la época, una estrella del rock, vamos, Total. y su médico John Polidori. Un elenco espectacular. Un supergrupo de la literatura romántica, como dices, encerrados por el mal tiempo. Sí, Y de ese aburrimiento sale todo. Lord Byron propone un juego para pasar el rato, que cada uno escriba una historia de fantasmas. y ahí empieza el drama para Mary. Claro, ella se bloquea, mientras los demás, hombres con una trayectoria y una confianza enormes, empiezan a escribir, ella nada. Luego contó la sensación mortificante de tener que decir cada mañana que todavía no se le había ocurrido nada. Pero es que lo que pasa después es lo que define el genio. La idea no le llega pensando, sino de una forma mucho más visceral. El famoso sueño, ¿no? Un sueño despierto, lo llamó ella. Una noche, pasada la medianoche, tuvo una visión. Y su descripción pone los pelos de punta. Escribió: vi al pálido estudiante de artes impías arrodillado junto a la cosa que había ensamblado. Uf. Vi el horrible fantasma de un hombre extendido, y luego mostrar signos de vida y agitarse con un movimiento inquieto y semivital. Esa imagen es el Big Bang de la novela. Es potentísima. Pero me pregunto, ¿fue una visión de la nada o fue el resultado de todo lo que estaban hablando esos días? Para nada fue de la nada. Estaban en el epicentro de los debates científicos de la época. Claro. La palabra clave era galvanismo. Estaban obsesionados con los experimentos de Giovanni Aldini, que aplicaba electricidad a cadáveres para que se movieran. Que eran como espectáculos, ¿no? Eran espectáculos públicos. La idea de que la electricidad era el soplo de la vida estaba totalmente en el aire. Y a eso súmale historias de alquimistas como Johann Conrad Dippel, que curiosamente nació en el castillo Frankenstein. Es que es una confluencia de factores increíble. Por un lado, la ciencia más puntera, y por otro, el trasfondo personal de Mary Shelley. Claro. No era una joven cualquiera. Era hija de Mary Wollstonecraft, la pionera feminista, y de William Godwin, el pensador anarquista. Creció rodeada de ideas revolucionarias. Y hay un factor más, el más íntimo y doloroso de todos.
Un año antes de ese verano, Mary había tenido a su primera hija, que murió a las pocas semanas. Qué duro. En su diario escribió algo desolador. Soñé que mi pequeña bebé volvía a la vida, que la reanimamos frotándola frente al fuego. Uf, claro. Si conectas eso, la pieza encaja. La novela no es solo ciencia, es una meditación sobre la creación, la maternidad y la pérdida, escrita por alguien que lo había vivido de la forma más brutal. Es que esa perspectiva lo cambia todo. No es solo un monstruo, es el dolor de una madre. Y esa criatura, esa cosa, se ha convertido en el mayor malentendido de la cultura popular. Es el momento de decirlo claro. Frankenstein no es el monstruo. Es el error más famoso de la literatura, yo creo. Y fíjate, no es nuevo. El artículo menciona una cita de 1908 que ya se quejaba de cuán universalmente se utiliza mal el término Frankenstein para describir a un monstruo horripilante. Ya en 1908. Ya entonces, ¿el nombre es de su creador, Víctor Frankenstein? La criatura no tiene nombre en toda la novela. Se le llama el demonio, el miserable, la criatura, pero nunca tiene un nombre. Y la imagen que tenemos, la de la película de James Whale con Boris Karloff, es una distorsión casi completa. A mí me costó años quitarme de la cabeza esa imagen. Totalmente. El monstruo de piel verde, frente plana, tornillos en el cuello, que solo gruñe. Es una imagen icónica, pero es una traición al personaje de Shelley. Para empezar, la forma en que cobra vida. Cierto. En el libro no hay una noche de tormenta con un rayo. Es mucho más sutil y, en cierto modo, más inquietante. Víctor pasa 2 años obsesionado estudiando hasta que descubre lo que él llama un principio elemental de la vida. Y no explica cómo, ¿verdad? Lo deja ambiguo a propósito. Ensambla el cuerpo con partes de la sala de disección y el matadero, pero el proceso exacto se lo calla. A Shelley no le interesa el cómo, le interesa la consecuencia moral. Y la consecuencia es una criatura que es todo lo contrario a un bruto. Y esto es lo que más choca al leer la novela. Es que es un ser de una profundidad intelectual y emocional asombrosa. Físicamente es deforme, sí, pero su mente es una esponja. Claro. Cuando Víctor lo abandona, horrorizado, la criatura aprende a sobrevivir sola. Y espiando a una familia de campesinos, aprende a hablar, a leer y escribir. Y no solo eso, lee libros súper complejos, las vidas de Plutarco, Werther de Goethe y sobre todo El paraíso perdido de Milton, que es el espejo de su tragedia. Exacto. Se ve a sí mismo como Adán, el primer hombre, pero también como Satán, el ángel caído, expulsado por su creador. Es elocuente, es sensible, lo único que anhela es compañía. Su maldad no es de nacimiento, es el resultado del rechazo absoluto que sufre, empezando por el de su propio padre. Hay un momento cumbre cuando por fin se encuentran en un glaciar en los Alpes. La escena es de una fuerza, y las palabras de la criatura lo resumen todo. Le dice a Víctor: recuerda que soy tu criatura, yo debería ser tu Adán, pero soy más bien el ángel caído, a quien expulsas de la alegría sin haber cometido falta alguna. Es tremendo. Y sigue: fui benévolo y bueno, la desdicha me ha convertido en un demonio. Hazme feliz y volveré a ser virtuoso. Es una súplica, no pide dominar el mundo, pide un poco de compasión. Esa cita es el corazón moral de la novela y te obliga a preguntarte, ¿quién es el verdadero monstruo aquí? Sin duda. ¿La criatura que pide amor o el creador que la abandona por su aspecto? Y esto nos lleva directos al subtítulo de la novela, que es la clave de todo: el moderno Prometeo. Claro, Prometeo, el titán griego que creó a la humanidad y luego robó el fuego, el conocimiento, para dárselo, y fue castigado por ello. Precisamente, Víctor Frankenstein es ese Prometeo moderno, un hombre que por soberbia juega a ser Dios, transgrede los límites de la naturaleza. Mary Shelley está canalizando aquí el gran debate de su época, el choque entre la Ilustración, con su fe ciega en el progreso, y el romanticismo, que alertaba de los peligros de un conocimiento sin responsabilidad. Hay un dato curioso sobre eso, ¿no? Sí, que el filósofo Immanuel Kant ya se había referido a Benjamin Franklin como el Prometeo de los tiempos modernos, por sus experimentos con la electricidad y el pararrayos. Con una idea tan radical y un personaje tan complejo, me cuesta imaginar cómo reaccionó el público de 1818. ¿Estaban preparados para una novela así? La recepción fue, polarizada. La primera edición, del 1 de enero de 1818,
Fue anónima y muy pequeña, solo 500 copias. Poquísimas. Y hubo quien vio el genio al instante. El novelista Sir Walter Scott escribió una reseña muy elogiosa, alabando su poder de imaginación poética poco común. Pero no todos, claro. Para nada. Otros la destrozaron. El Quarterly Review, una revista muy influyente, la describió como un tejido de absurdos horribles y repugnantes. ¡Qué bestia! Pero las críticas más interesantes llegaron cuando se supo que la autora era una mujer. Ah, El nombre de Mary Shelley aparece en la segunda edición, de 1823, y una reseña del British Critic es reveladora. Decía, entendemos que la escritora es una mujer. Esto es un agravante. no me lo puedo creer. Un agravante. Sí. Venían a decir que el tema era tan horrible que, escrito por una mujer, era aún peor. Y que si ella olvidaba la delicadeza de su sexo, ellos no tenían por qué tratar la obra con respeto. ¡Qué increíble! La critican por quién lo escribe, no por lo que escribe. Y a pesar de todo eso, la historia se hizo súper popular muy rápido. Rapidísimo. Y curiosamente, la clave de su éxito masivo no estuvo en las librerías. Ah, ¿no? No, la clave estuvo en el teatro. En 1823 se estrenó en Londres una adaptación titulada Presumption or the Fate of Frankenstein. Fue un fenómeno, Un bombazo. un éxito rotundo. La propia Mary Shelley fue a verla y escribió en una carta una frase irónica y maravillosa. Y hete aquí que me encontré famosa. Esa obra de teatro, que simplificaba mucho la trama, fue la que la catapultó al estrellato. Y ahí empezó un legado que, bueno, no ha parado de crecer. Hoy es una obra fundamental del romanticismo de la literatura gótica. Y para muchos, algo más. El inicio de un género nuevo, ¿no? Efectivamente. Hay un argumento muy sólido defendido por el crítico Brian Aldiss de que Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción de la historia. ¿Por qué? Porque, a diferencia de cuentos fantásticos anteriores que se basaban en magia o sueños, aquí el motor de la historia es la ciencia. Como dice Aldiss, Víctor Frankenstein toma una decisión deliberada y usa experimentos modernos en el laboratorio para lograr su objetivo. Es la ciencia, aunque sea especulativa, la que desata la catástrofe. Me fascina también la lectura que hace de la novela Guillermo del Toro. ¿Ah, sí? Él dice que Frankenstein es el libro adolescente por excelencia, que captura ese sentimiento de no encajar, de ser arrojado a un mundo de dolor por unos creadores a los que parece que no les importas. Es una visión muy poderosa, porque conecta con la dimensión más existencial de la novela. Al final, la criatura se hace las mismas preguntas que todos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Le exige a su creador una razón para existir. Exacto. Y esa es una pregunta que resuena con cualquiera que se haya sentido solo o diferente. Es una historia sobre la responsabilidad de la creación, en todos los sentidos, de la científica a la paterna. Llegados a este punto, creo que el panorama está mucho más claro. Frankenstein no es un simple cuento de terror. Es el fruto de un momento histórico único, de una tragedia personal y de unas preguntas filosóficas. Abrumadoras. Y sobre todo, Y sobre todo, es la historia de una criatura trágica, inteligente y desesperada, no del monstruo de cuello atornillado que nos han vendido. y su relevancia hoy es casi mayor que en su día. Las preguntas que Mary Shelley puso sobre la mesa son las que dominan nuestros debates. La responsabilidad de la ciencia, las consecuencias de la inteligencia artificial, la ingeniería genética, el miedo a lo diferente. Es una advertencia. Fue la primera gran advertencia sobre los peligros de crear algo que no podemos controlar, ni estamos dispuestos a amar. Y para terminar, me gustaría dejar una última idea en el aire, algo que añade otra capa de complejidad a todo esto. A ver, Y es que la mayoría no sabe que existen dos versiones de Frankenstein. La original, de 1818, es la visión cruda y radical de una joven de 18 años que lo cuestionaba todo. pero luego la reescribió. Exacto. En 1831, Mary Shelley, ya viuda, más madura, más conservadora, y habiendo sufrido muchas más tragedias, publicó una edición revisada. Y es una diferencia crucial. En esa segunda versión, suavizó los aspectos más subversivos, hizo a Víctor un poco menos responsable, más víctima del destino. Le quitó culpa. Le quitó culpa y le dio un papel más activo a la providencia divina, reforzando el tono moral, de advertencia.
Y esto, claro, nos deja con una pregunta final en el aire, Ujú. que es fascinante, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Frankenstein? ¿Es la explosión de genio indomable del adolescente que desafió todas las convenciones? ¿O es la obra más pulida y moralizante de la autora consagrada que mira atrás y reinterpreta su propia creación? No hay una respuesta fácil, desde luego. No, pero nos obliga a pensar en cómo las obras de arte y sus creadores viven, cambian y nos siguen hablando a través del tiempo. Hoy nos sumergimos en un tema que, bueno, que toca la fibra de casi todas las sociedades y que está en constante cambio, el divorcio. Contamos con un material de partida muy denso, un artículo enciclopédico que lo aborda desde todos los ángulos imaginables. Sí, un tema con muchísimas capas, desde luego. Nuestra misión va a ser desgranar todo esto para entender no solo qué es el divorcio a nivel legal, sino qué nos dice sobre cómo han cambiado nuestras relaciones, nuestras familias. Nuestras prioridades incluso. Exacto. Y para empezar a tirar del hilo, un dato que me parece brutal. En pleno siglo XXI, solo quedan 2 estados en el mundo donde el divorcio es ilegal: ¿Solo dos? Filipinas y la Ciudad del Vaticano. Solo 2. Eso ya nos da una pista de que lo que damos por sentado en un sitio es, bueno, impensable en otro. Vaya, es un punto de partida muy potente. De acuerdo, vamos a empezar por lo más básico, por la definición del libro. El divorcio es la disolución de un matrimonio. Pero dicho así suena a un trámite y se queda cortísimo, ¿no? Cortísimo. Y es clave diferenciarlo bien. Claro, no es una anulación, que es como decir que ese matrimonio nunca existió legalmente. Eso es. Como si no hubiera sido válido desde el principio. Y tampoco es una separación, que pues es una pausa en la que sigues legalmente casada. Exacto. Esa distinción es fundamental. Pero la verdadera revolución en el derecho de familia moderno, el cambio que lo ha puesto todo patas arriba, es el paso del divorcio culposo al no culposo. Ah, eso es muy interesante. Parece un detalle técnico, pero es un cambio de mentalidad abismal. Pasamos de un sistema que necesitaba pues un culpable y una víctima a uno que simplemente acepta que una relación se ha terminado. Claro, el divorcio por culpa. Es que suena a algo del siglo XIX. Me imagino un tribunal con un abogado señalando y diciendo: «Fue él, adulterio». Pues era literalmente así. Según las fuentes, tenías que demostrar una falta grave, como el adulterio que mencionas, crueldad o que te habían abandonado. No valía con decir, ya no nos queremos. ¡Qué barbaridad! Totalmente. Y era un sistema que generaba un lodazal. Obligaba a las parejas a ventilar sus trapos más sucios en público, a veces incluso a inventarse culpas para poder conseguirlo. Era terrible. Ya me imagino. Frente a eso, a finales de los 60s y principios de los 70s, sobre todo en California, empieza a surgir el divorcio sin culpa, el no fault. El modelo actual en la mayoría de sitios, ¿no? Exacto. Y la idea es radicalmente distinta. Basta con que una de las partes, o ambas, digan que existen diferencias irreconciliables. No hay que buscar culpables. Solo se certifica que el proyecto en común ha terminado. Y esto me lleva a otra cosa que me ha sorprendido mucho de los datos. Pensamos en el divorcio como una batalla legal encarnizada. Como en las películas, sí. Eso es, al estilo de la película Historia de un matrimonio. Pero las cifras dicen lo contrario. Se habla de que hasta un 95% de los divorcios en países como Estados Unidos son de mutuo acuerdo. Un 95. Un 95%. Es una pasada. Es que esa es la realidad. La imagen de la guerra en los tribunales es la excepción, no la regla. La mayoría de la gente entiende que un juicio contencioso es carísimo en dinero, en tiempo, Y en salud mental, sobre todo. sobre todo. Por eso la inmensa mayoría de las parejas negocian un acuerdo, ya sea por su cuenta o con ayuda, y simplemente se lo presentan al juez para que lo valide. Tiene toda la lógica del mundo. De hecho, por eso mismo han ido surgiendo alternativas todavía más civilizadas, como el divorcio colaborativo o la mediación. Claro, cuyo objetivo es directamente evitar el conflicto. Exacto. Y la tecnología está llevando esto al extremo. El caso de Portugal que se menciona es fascinante. Han creado un divorcio electrónico. ¿Un divorcio por Internet? Tal cual. Si una pareja no tiene hijos menores, ni propiedades en común, ni pensiones que discutir,
Pueden divorciarse online en 1 hora. En 1 hora. Es increíble. Pasamos de un juicio público por adulterio a un clic en una web, eso sí que es un cambio de paradigma. Desde luego. Vale, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Ya sabemos el cómo. Ahora vamos al por qué. ¿Qué es lo que rompe los matrimonios? La pregunta del millón. Las fuentes citan un estudio británico que le pone números a las causas más directas. Y algunas son las que uno esperaría. El adulterio, el clásico, sigue estando ahí arriba, con un 27%. Sí, pero fíjate que no es ni siquiera la causa mayoritaria. No para nada. Lo que me parece más revelador son las que le siguen. Las tensiones con la familia política, con un 18%. Que eso da para otro programa entero. Ajá. Desde luego. Y la violencia doméstica, con un 17%. Esto desmonta un poco la idea de que los matrimonios se rompen solo por un gran drama o una traición. Claro, muchas veces es el desgaste del día a día. Eso es. Las dinámicas familiares tóxicas, lo que acaba dinamitándolo todo. Y hay otro dato en ese estudio que es para pararse a pensar. En el mundo occidental, 2/3 de los divorcios los inician las mujeres. 2 de cada 3. 2 de cada 3. Esto es una constante. ¿Qué nos dice eso? Nos dice muchísimo sobre cómo han cambiado los roles de género y las expectativas sobre el matrimonio. Tradicionalmente, las mujeres podían tener una mayor dependencia económica o social. Lo que hacía más difícil plantearse una ruptura. Exacto. Hoy, con mayor independencia y un cambio en la percepción de lo que debe ser una relación, pues parece que son ellas las que tienen menos tolerancia hacia una unión que no les hace felices. Entendido. Pero más allá de la causa directa, el detonante, el artículo habla de factores de fondo, casi como precondiciones que aumentan el riesgo. Y menciona el famoso efecto cohabitación. Ah, sí. Este es un tema clásico en sociología. Durante mucho tiempo, los estudios mostraban una correlación muy clara. Las parejas que vivían juntas antes de casarse tenían más probabilidades de divorciarse. Vaya. ¿Y por qué? Bueno, había varias teorías. Una, la de la autoselección. La gente que en los años 70 u 80 decidía convivir sin casarse ya era de por sí gente con una mentalidad menos tradicional. O sea, más abierta a la idea del divorcio desde el principio. Exactamente. No es que vivir juntos causara el divorcio, sino que el tipo de persona que lo hacía era más propenso a ambas cosas. Entiendo. Pero lo interesante es que esto está cambiando. A medida que la cohabitación se ha normalizado, se ha convertido en un paso casi obligatorio antes de la boda. Esa correlación se está debilitando. Ya no es un indicador de nada, claro. No. Y luego está el otro gran factor, que es mucho menos sorprendente: el dinero. Un clásico. El más clásico de todos. Las estadísticas son tozudas en esto. A mayores ingresos y mayor nivel de estudios, menor tasa de divorcio. El estrés económico es una auténtica trituradora de relaciones. Normal. Cuando tienes esa presión constante, es mucho más difícil mantener un proyecto de vida en común. Imposible a veces. Vale, entiendo las causas. Pero esto me lleva a la pregunta del millón, la que siempre está flotando en el aire. ¿A qué coste? Sobre todo para los hijos. El debate ahí es enorme. Y con razón. Es el aspecto más complejo y doloroso. Los estudios que se recogen son bastante claros en algunos puntos. A nivel estadístico, se observa que los hijos de padres divorciados tienen el doble de probabilidades de no terminar la educación secundaria. El doble. Son datos duros. Y de media, alcanzan un estatus socioeconómico más bajo en su vida adulta. ¿Y a nivel psicológico? También hay un impacto medible. Se asocia a un menor bienestar psicológico, más ansiedad, más depresión. Pero aquí hay un matiz fundamental que es clave. A ver. Un estudio sueco muy importante concluyó que los niños que vivían con uno solo progenitor después del divorcio tenían más problemas de salud, insomnio, dolores de cabeza, tristeza, que los que estaban en custodia compartida. Ah, o sea que mantener el vínculo con ambos es crucial. Actúa como un amortiguador muy potente, sí. La conclusión no es tan simple como el divorcio es malo para los niños. La cosa es más complicada. Ya veo. Mucho más. Y aquí llegamos al que para mí es el punto más importante de toda esta conversación. El principal factor de daño para un niño no es la separación física de sus padres. No. No, es la exposición al conflicto entre ellos. Un hogar intacto, pero que es un campo de batalla constante lleno de gritos, desprecios y tensión, es infinitamente más tóxico para el desarrollo de un niño que 2 hogares separados pero en paz. El veneno es la guerra, no el divorcio. Exactamente. Hay una cita de un juez británico, Nicholas Wall, que es demoledora y que el artículo recoge.
Los padres simplemente no se dan cuenta del daño que causan a sus hijos con las batallas que libran por ellos. Uf, es muy dura. Pero es la clave. La responsabilidad no es tanto evitar la separación como gestionarla sin usar a los hijos como arma. Entendido. Ampliemos la perspectiva. Hemos visto el qué y el por qué. Pero todo esto depende enormemente de dónde y cuándo hayas nacido, ¿verdad? Totalmente. El divorcio no es un concepto universal. Es una construcción social y legal que ha mutado salvajemente a lo largo de la historia. A ver, cuéntame un poco. Pues mira, en la antigua Roma, por ejemplo, era un asunto privado. Un hombre podía simplemente repudiar a su esposa y se acababa. Fue el cristianismo, con la idea del matrimonio como un sacramento indisoluble, el que lo bloqueó casi por completo en Occidente durante siglos. ¿Y entonces qué hacía la gente? Pues lo máximo a lo que se podía aspirar era a la separación de mesa y lecho, que significaba que podías vivir separado, pero seguías casado a ojos de Dios y la ley. Y no podías volver a casarte, claro. Ni hablar. Y en países de fuerte tradición católica como el nuestro, este derecho es algo increíblemente nuevo. La gente no es consciente de lo reciente que es. Es que es de anteayer, como quien dice. Italia lo legalizó en 1970. 70. España tuvo que esperar a 1981, después de la dictadura. Irlanda a un referéndum muy ajustado en 1996 y Malta en 2011. Contrastes son alucinantes. El artículo nos pone 3 ejemplos que parecen de planetas distintos: India, China y Mauritania. Son 3 mundos. En la India tienes una de las tasas de divorcio más bajas del planeta, alrededor del 1%. ¿Y eso es porque son más felices? Obviamente no. Lo que significa es que el estigma social es tan brutal que el divorcio no es una opción real para la mayoría. La presión de la familia y de la comunidad es asfixiante. Y en el otro extremo de Asia tenemos a China, que tiene una de las tasas más altas y que no paraba de crecer. Exacto. Y la reacción del gobierno chino es un experimento social a una escala gigantesca. Preocupados por la inestabilidad social que esto podía generar, en 2021 impusieron un periodo de reflexión obligatorio de 30 días. ¿Cómo? Que te obligan a esperar. Sí, si te quieres divorciar, de mutuo acuerdo, el Estado te obliga a esperar un mes por si te lo piensas mejor. ¿Y ha funcionado? Sí, si funcionar significa que los números han caído en picado, sí. Las cifras de divorcios se desplomaron. Pero claro, los críticos dicen que esto es una trampa, especialmente para las mujeres en situaciones de abuso. Claro, es una intromisión del Estado en la vida privada. Inaceptable para muchos. Lo que vemos aquí son 2 formas muy distintas de frenar el divorcio: la presión social en la India y el control estatal en China. Y luego está Mauritania, que esto rompe todos los esquemas. Es que lo de Mauritania es de otro universo. El artículo lo describe como un lugar donde el divorcio no solo se acepta, sino que se celebra. ¿Cómo que se celebra? Se hacen fiestas. Se cree que tiene la tasa más alta del mundo. Y para una mujer, estar divorciada no es un estigma, sino que puede incluso aumentar su estatus. Es alucinante. Es normal que la gente se case y se divorcie varias veces. Es una visión de las relaciones completamente fluida y pragmática, totalmente opuesta a nuestra idea romántica del para toda la vida. Me cuesta hasta imaginarlo. Una fiesta de divorcio. Eso demuestra hasta qué punto lo que consideramos normal en el matrimonio es en realidad una construcción cultural puramente local. Sin duda. Entonces, si juntamos todas las piezas, hemos visto el divorcio como un trámite legal, como un drama personal, como un indicador social. Y como un producto de la historia y la cultura. Exacto. ¿Cuál es el gran titular? El gran titular es que estamos en medio de una tensión global. Por un lado, hay una tendencia imparable hacia la liberalización, hacia ver el divorcio como un derecho individual básico. La gente quiere tener el control sobre su propia vida y su felicidad. Lógico. Pero por otro lado, vemos una reacción, un miedo a que ese individualismo fragmente la sociedad. Y esa reacción toma formas muy distintas, como el periodo de reflexión chino o las corrientes conservadoras en Occidente. Un tira y afloja constante. Todas las sociedades están buscando a tientas un equilibrio entre la libertad personal y la estabilidad familiar, y nadie tiene la fórmula mágica. Un debate que está lejos, lejísimos de estar cerrado. Lejísimos. Y eso nos deja con una última reflexión mirando al futuro. El material menciona 2 tendencias que están en auge: el divorcio gris. El de las parejas de más de 50, ¿no? Ese mismo. Se separan cuando los hijos se han ido y se dan cuenta de que ya no tienen nada en común. Y por otro lado, el divorcio silencioso, de los famosos que lo hacen todo discretamente para evitar el circo mediático. Ya. Y esto me hace preguntarme, a medida que vivimos más años y las normas sociales se relajan, ¿qué será lo siguiente?
¿Empezaremos a ver como algo normal ideas que hoy nos suenan a ciencia ficción, como los contratos matrimoniales renovables cada 5 o 10 años? Uf, es una buena pregunta. La pregunta que queda en el aire es, ¿está la idea del matrimonio para toda la vida destinada a convertirse en una opción más, en lugar de ser la única norma? Da que pensar, desde luego.